Bueno, la histórica visita del Papa Francisco a Tierra Santa ha concluido con una reunión con el presidente israelí, Shimon Peres, quien ha revelado quien ha dicho que esa visita, toda esa gira, habría una nueva esperanza de paz para la región. Pero hay muchas otras conclusiones a las que se puede llegar después de esta visita y con todas las reuniones tan importantes que han sucedido allí. Por eso estamos en comunicación para analizarlas con Eric Hedge, quien es analista político internacional. Eric, María Julia Oliván te saluda. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, María Julia? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, contame vos, en principio, ¿qué es lo más importante que podés destacar de esta gira? ¿Qué es lo que probablemente pueda cambiar a partir de esta intervención de Francisco? Para poder entender la magnitud de la visita de Papa Francisco, es importante también ver en el contexto histórico las diferentes visitas de papas que hubo en la región y que hubo en Israel. Para empezar, la primera visita fue la de Pablo VI, pero que fue una visita en la cual él entró vía Jordania cuando todavía la guerra del 67 no había ocurrido. Quizás la visita más importante e histórica fue la de Juan Pablo II, que marcó un antes y un después. Y esta visita marca también un hito histórico, y que es las visitas rutinarias que se van a comenzar a hacer desde la Santa Sede a lo que es el Medio Oriente. Hay 3 puntos principales, o 4, de la visita de Francisco que valen destacar. La primera, y quizás una de las más importantes, es el hecho, yo no sé si vos recordás que fue el Papa Francisco quien hizo todo lo posible para que no haya un ataque a Siria. Sí. El Papa ahora retoma y redobla la apuesta, y estando en Jordania, él lo que hace, intenta hacer una internalización de Jordania como base para refugiados cristianos que están escapando de la guerra civil en Siria, y pone el foco internacional en que hay que resolver el conflicto civil en Siria por la cantidad de muertos que está ocasionando. Bueno, de ahí que cobra importancia la visita al centro de refugiados, esa visita con niños de esta última gira, ¿verdad? Cobra mucha importancia, sobre todo las palabras que tuvo, en el cual él pide a la comunidad internacional que no se olviden de lo que está sucediendo, que le pongan un freno a lo que está pasando y que ayuden económicamente a Jordania. Bueno, esa es una de las partes, como vos decías, lo dividías en 4 partes. Una parte fundamental, ¿no? Porque si bien ya había hecho declaraciones el Papa Francisco sobre el asunto de Siria, no se pudo detener la masacre, desgraciadamente, ni con su intervención ni con los intentos de la comunidad internacional. ¿En qué otras cosas crees que fue importante esta visita? En segundo punto, el encuentro con Bartolomeo I, siguiendo los pasos que hizo el Papa Pablo VI, junto con el patriarca Antegorás, y esto es para fortalecer la unión dentro de la Iglesia. Papa Francisco es un papa que tiene muchas novedades, que trae muchos cambios, que tiene su forma de ser y que la va a implementar dentro del Vaticano, y tener a la Iglesia unida es un punto fundamental para él. Me decías 4, te dejo que sigas desarrollando porque es sumamente interesante lo que estás contando. La normalización definitiva de las relaciones con Israel y sobre todo los lugares santos es el tercero, y el proceso de paz entre israelíes y palestinos. Yo sé que es muy feliz creer que el Papa, estando en Belén, dijo vamos a hacer un encuentro, pero este encuentro llevaba meses organizándose. Y en ese sentido, ¿no? Que se haya producido, se puede leer más allá del gesto político, del símbolo que significa, de la esperanza que despierta en el mundo, en la política real de la región. ¿Qué significado tiene ese gesto político? En la política real de la región hay que decir 2 cosas. Es importante
estar con los pies sobre la tierra y entender que el conflicto no es un conflicto religioso, es un conflicto que está entre lo territorial y la aceptación de unos y otros. Ahora, que cualquier gesto, sea cual sea, puede llegar a traer soluciones positivas, tampoco hay que sacarlo de posibilidad, porque es una posibilidad real y existente. Entonces, según tu opinión, ¿qué crees que puede suceder? Porque si bien está, por supuesto, es valorable la intervención y tiene un peso propio específico por tratarse de Papa Francisco, lo que finalmente va a pesar es la capacidad o la voluntad de ceder que tengan cada uno de los presidentes, no tanto de Israel como de Palestina. Eso sin ningún lugar a duda. También va a contar las presiones internacionales que se hagan sobre las partes, porque ahora es un tablero en el cual otros jugadores van a tener que empezar a involucrarse. Y hablo tanto de Estados Unidos como la Comunidad Europea como Rusia. Por otra parte... O sea, compromete la visita del Papa compromete a las demás naciones a también tomar un compromiso sobre el conflicto. Sin ningún lugar a duda. Desde el momento que esta invitación fue consensuada con anterioridad, porque ni el Vaticano quería interceder sin el consentimiento de las dos partes, esto nos muestra que hay una posibilidad a una apertura de un diálogo que en estos momentos está en coma. Sin lugar a duda, los factores internacionales van a jugar una parte importante, pero quien va a jugar la parte más importante es el Papa Francisco. ¿Y por qué digo el Papa Francisco? Porque el cardenal Bergoglio nos tiene acostumbrados a hacer cosas que salen del protocolo y a intentar hasta lo último que pueda de llegar a crear una solución. Entonces el simple hecho de la personalidad que él tiene puede llevar a darnos una sorpresa. Bien. Eric, muchísimas gracias por esta comunicación con Infobae, muy amable, ¿eh?